asistieron al liceo. Es Camila Menchaca desde la conferencia de prensa, es referente de ADES y también de FENAPES. Con los estudiantes, por lo tanto dejando el liceo bajo una normativa que es bastante poco clara, porque cuando se les solicita que hagan acta de ocupación y lacren los espacios del liceo que deben ser lacrados en el marco de la normativa vigente establecida en la LUC, no lo hicieron y dejaron el liceo a lo que pueda llegar a suceder en el marco de no responder el derecho gremial de los estudiantes de realizar la ocupación. Entonces estamos ante una situación que para nosotros es gravísima, es un atropello a las libertades democráticas y por lo tanto estamos en el marco de un paro de 24 horas. Ahora, ¿no le asiste la razón a las autoridades del liceo en querer desplazar a ese salón gremial, poder asignar otro salón y poder construir la rampa o no eventualmente? La pregunta que nos podemos hacer es cuál es el apuro de correr hoy el salón gremial. Si ya existe una rampa, si el problema de accesibilidad está dado por un ascensor, si la respuesta que están dando las autoridades es que en algún momento se tendría que resolver ese ascensor porque el problema es el acceso al segundo piso del liceo donde se encuentran los laboratorios, la biblioteca, etcétera. ¿Por qué hay que apurar un proceso que perfectamente se puede hacer en forma dialogada y de responder a las necesidades que están planteando los y las estudiantes? Ellos en su autonomía están resolviendo las resoluciones que están resolviendo y nosotros entendemos que es importante que la administración escuche las reivindicaciones de los estudiantes y dialogue con ellos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para respaldar al director hoy sancionado? Nosotros el día de hoy estamos de paro de 24 horas a nivel nacional, tanto ADES Montevideo como FENAPES. El día de hoy estará sesionando la mesa representativa del PIT-CNT, que es algo que ya estaba previsto, en donde obviamente se estará discutiendo este tema. ADES Montevideo tendrá asamblea el día sábado, donde vamos a estar conversando sobre esta situación y resolviendo medidas a futuro, pero claramente nosotros entendemos que este sumario no tiene lugar y bueno, evaluaremos con el equipo jurídico, que obviamente se pondrá a trabajar en el tema, sobre qué acciones tomar de ahora en adelante. ¿Es necesaria la rampa entonces? ¿No es necesaria la rampa? Es necesario un plan de obras porque este edificio tiene varios problemas desde el punto de vista de su mantenimiento. El liceo tiene un ascensor que hace 4 años que no funciona y eso debería ser el plan de obras que realmente puede resolverlo. El arreglo del ascensor, por ejemplo. Hay dificultades para conseguir la pieza para arreglar. Para conseguir una pieza de un ascensor creemos que no es algo... Las autoridades. Pero es una pieza de un ascensor. A esta altura no existe un plan de obras, existe sí una rampa. La idea de tener otra rampa puede ser viable o no, pero no es necesario el desalojo del salón gremial en este momento por esa razón. Sí, lo que es urgente es obras de mantenimiento en los salones y en todos los espacios del liceo, además de reparación o cambio del ascensor que existe, que es fundamental para poder acceder a todo, como decía la compañera, los laboratorios, a la biblioteca, a un montón de espacios del liceo que son fundamentales para la educación de los estudiantes y que hace 4 años que está sin funcionar. Ustedes como docentes, ¿qué le dicen a la directora Jennifer Cherro, que dijo que las fotos del salón gremial con las pintadas de los estudiantes son dramáticas? Es dramática las condiciones en que están algunos espacios del liceo en general, que tienen que ver con hasta riesgos por derrumbes o por escombros que puedan caer y por otro montón de situaciones. Hay un seguimiento por parte del núcleo sindical y por parte de FENAPES en general de las condiciones edilicias que no tienen que ver con las pinturas en una pared del salón gremial, que si es un salón gremial, son ellos los que tienen las posibilidades de pintar lo que quieran dentro, ¿no? Es una situación de pintura. Cherro, no sé cuánto hace que no pisa este liceo, además, me parece que es importante acercarse a la comunidad educativa, acercarse a los docentes, acercarse a los estudiantes, ver cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos. No tenemos equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en ningún liceo, con situaciones muy graves que atender desde el punto de vista social de nuestros estudiantes, y se hace hincapié y se insiste en la necesidad de desalojo de un salón gremial como único eje de intervención en la situación en que está atravesando la educación y los jóvenes en general. ¿Por qué se hace tanto énfasis, cree usted, por parte de las autoridades en el salón gremial? Y entendemos justamente, como decía la compañera, que esto es parte de un proceso de persecución y un proceso de ataque a los gremios estudiantiles y a los sindicatos por la resistencia que oponemos a la aplicación de la transformación educativa y la denuncia de los recortes presupuestales que tenemos como educación. Ustedes dicen que no hay diálogo, esperan que lo haya en estas horas. ¿Qué debería pasar para que se destrabara esta situación? A ver, claramente no hay diálogo cuando se está estableciendo un conjunto, cuando se están estableciendo un conjunto de definiciones que luego no se acuerdan o no hay margen de negociación con
los actores involucrados y repetimos, no hay un plan de obras, no hay una licitación sobre la mesa, no hay nada que apure ningún tipo de resolución y por lo tanto parecería ser realmente un capricho. Nosotros, están los compañeros del núcleo sindical en el caso de que quieran hacer consultas. El año pasado iniciamos un expediente en relación a que se está cayendo el techo y el revoque del techo, tanto en algunos salones del liceo como en lo que tiene que ver con los patios. Es decir, situaciones que realmente son graves en términos de infraestructura y que cuando se responde de esta manera es claramente una provocación hacia los estudiantes y en este caso también hacia el colectivo docente, porque también no solo se intentó correr el salón gremial, se quiso quitar una cartelera sindical porque dentro de la cartelera sindical había material referido al 20 de mayo. Entonces estamos hablando de algo que es mucho más grande que lo que está sucediendo en concreto con el sumario del director, que es como la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el marco de un conflicto que ya venimos desarrollando hace bastante tiempo, en donde claramente las autoridades quieren eliminar la organización estudiantil y sindical. Las autoridades señalan que el director incumplió una orden y que hay un acta donde está firmada por él que hay que desocupar ese mismo salón. Pregunto, ¿qué es ocupar el salón? ¿Qué es no ocupar el salón? ¿Qué es lo que entienden las autoridades que debía haber hecho el director? El director tenía que haber venido con un martillo a romper la puerta, el director tenía que haber venido con un martillo a romper el candado que luego pusieron las propias autoridades de secundaria. No, nosotros no entendemos qué es lo que querían las autoridades que se hicieran. Pero si el problema está dado en el desalojo o no desalojo del salón gremial, quienes estuvieron el día en que los estudiantes plantearon que estaban tomando el salón gremial fueron las inspectoras y el director estaba de paro. Por lo tanto, no cabe responsabilidad sobre lo que sucedió ese día, ya que ese día quienes estaban al mando del liceo no era el director, sino que estaban las inspectoras presentes en conjunto con otros miembros del equipo de dirección. Jurídicamente, ¿hay posibilidades de suspender el sumario, de echar marcha atrás, hacer la decisión que ha tomado el equipo de jurídica de secundaria? Nosotros entendemos que el sumario es improcedente porque se basa en normativa que está derogada. Ya hay antecedentes dentro de esta administración en donde la propia Dirección General de Educación Secundaria inicia un sumario contra trabajadores y la propia Dirección General de Educación Secundaria, al darse cuenta de que había cometido un error, levanta ese sumario. Caso del compañero dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria a partir de dicho trabajador en TV Ciudad. Cuando se da cuenta de que efectivamente era improcedente ese sumario fue levantado. Nosotros esperamos que las autoridades, en este caso donde están apelando a normativa que no está vigente, tomen en consideración eso, levanten el sumario o por lo menos inicien un proceso de otras características que dé garantías a todo el mundo. Si se levanta el sumario, se levanta la ocupación, las medidas. Nosotros el día de hoy estamos de paro de 24 horas y desarrollaremos una movilización a las 5:30 de la tarde de acá al Codicen. Esperemos que a lo largo de la tarde tengamos noticias en otro sentido y tengamos que reevaluar la medida, pero a priori el paro de 24 horas del día de hoy sigue en todos sus términos. Hasta ahora ninguna autoridad se contactó. Vinieron, sí, inspectoras, que son aquellas inspectoras que se negaron a firmar un acta de ocupación con los estudiantes y luego se retiraron del liceo dejándolo abierto sin haber entregado la posesión del liceo a los estudiantes que estaban ocupando en su legítimo derecho. Como lo veían compañeros, bueno, era Camila Menchaca y otros representantes de ADES Montevideo de FENAPES. En este momento, como lo ven, los estudiantes están dentro del Liceo IABA. No se realizó ese abrazo que estaba programado para las 7:20 de la mañana. Sí, tal como lo decía Menchaca, sigue en pie esa movilización que va a ser sobre las 5:30 de la tarde con concentración. Si les parece, nos quedamos por aquí y las estamos contactando en caso de haber más información.